El sueño de un hombre ridículo, de Fyodor Dostoyevsky. Soy un hombre ridículo, ahora ellos me llaman loco. Y eso podría haberme supuesto un ascenso de grado, si no me siguieran considerando igual de ridículo que antes. Ahora no me enfado, y todos me parecen simpáticos, incluso cuando se burlan de mí, siguen de algún modo pareciéndome especialmente dulces. De buena gana me reiría con ellos, no ya de mí, sino por afecto hacia ellos, si no fuera por la tristeza que siento cuando los miro. Y me siento triste porque ellos desconocen la verdad y yo sí la sé. Oh, qué difícil le resulta a uno conocer la verdad. Pero ellos no lo entenderán. No, no lo entenderán. Antes me angustiaba porque les parecía ridículo. Más que parecérselo lo era. Siempre fui ridículo y lo sé probablemente desde el día de mi nacimiento. Seguramente supe que era ridículo desde que tenía 7 años. Después estudié en la escuela, más tarde en la universidad. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que cuanto más estudiaba, más me convencía de que era ridículo. De modo que toda mi ciencia universitaria, a medida que penetraba en ella, pareció a fin de cuentas haber existido para demostrarme y explicarme que yo era un hombre ridículo. Lo mismo que ocurrió con la ciencia, también sucedió en la vida real. A medida que pasaban los años, se acrecentaba y afianzaba en mí la conciencia de mi ridículo aspecto, en todos los sentidos. Siempre se ha reído de mí todo el mundo, pero ninguno de ellos sabía, ni sospecharlo siquiera, que si había un hombre sobre la faz de la tierra que tenía conciencia de que era ridículo, ese hombre era yo. Esta era la cuestión que más me ofendía, cosa que ellos ignoran, pero de esto solo yo tengo la culpa. Siempre he sido tan orgulloso que por nada del mundo quise reconocérselo jamás a nadie. Ese orgullo crecía en mi interior a medida que pasaban los años, y si me hubiera permitido reconocerme como ridículo ante cualquier persona, creo que al instante me habría volado la tapa de los sesos. Oh, cómo sufría en mi adolescencia pensando que no aguantaría más y que en cualquier momento lo confesaría a mis compañeros. Pero desde que me hice joven, y a pesar de ir tomando lentamente conciencia de mi horrible cualidad, no sé por qué, me sentí más aliviado. Y digo que no sé por qué, pues hasta hoy día no he encontrado la razón. Puede que fuera por aquello de que en mi alma crecía una terrible melancolía debido a un hecho que era infinitamente superior a mí. Para ser más exactos, se había apoderado de mí la única convicción de que en el mundo todo daba igual. Lo venía presintiendo desde hacía ya tiempo, pero la convicción completa se me presentó de pronto el último año. De repente sentí que me daba igual que existiera el mundo o que no existiera en absoluto. Comencé a percibir con todo mi ser que nada existía a mi alrededor. Al principio creí que a pesar de todo, en otros tiempos hubo muchas cosas, pero más tarde llegué a la conclusión de que tampoco antes las hubo, de que todo era una ilusión. Poco a poco me fui convenciendo de que jamás existiría nada. Entonces, de pronto dejé de enfadarme con la gente, y apenas me percataba de ellos. La verdad es que eso afloraba incluso en las nimiedades más insignificantes. Por ejemplo, iba por la calle y me chocaba con la gente. Y no era porque fuera ensimismado y pensativo. No tenía nada en qué pensar. Por aquel entonces dejé de pensar completamente. Todo me daba igual. Si al menos hubiera resuelto algún problema, pero no resolví ninguno. ¿Y cuánto sabía? Pero todo me daba igual, y todos los problemas se apartaban de mí por sí solos. Fue después cuando conocí la verdad. La conocí en noviembre del año pasado, concretamente el 3 de noviembre, y desde aquel momento recuerdo cada instante de mi vida. Ocurrió en un anochecer lúgubre, el más lóbrego que puede haber. Iba de regreso a casa alrededor de las 11 de la noche, y recuerdo haber pensado exactamente que no podía ser un tiempo más funesto, incluso en el aspecto físico. Durante todo el día había estado lloviendo a cántaros una lluvia fría, siniestra y terrible. Recuerdo que incluso resultaba hostil a la gente, y de pronto, a las 11 de la noche, dejó de llover y se empezó a sentir una humedad espantosa, más pegajosa y fría que cuando llovía. Todo ello desprendía una especie de vapor que salía de todos los empedrados de la calle y los callejones, cuando se mira en su interior desde una cierta distancia. Y de repente
Se me figuró que de haberse apagado todas las farolas de gas, sería menos espeluznante, ya que con el gas alumbrando y proporcionando luz hacía que el corazón se sintiera más triste, porque alumbraba todo eso. Ese día apenas comí, y desde la primera hora de la tarde estuve en casa de un ingeniero, junto a otros 2 compañeros suyos. Estuve completamente callado y creo que les aburrí. Hablaban sobre un tema apasionante, y en un momento incluso llegaron a acalorarse, pero el tema les resultaba indiferente. Yo ya me había percatado de ello, y se enzarzaron en vano. De pronto les dije: «Señores, si a ustedes les da igual todo». Ellos no se ofendieron, pero se rieron de mí. Debe ser porque lo que dije fue sin intención alguna, sino únicamente porque a mí todo me daba igual. Se percataron de que a mí todo me daba igual, y eso les hizo gracia. Cuando de regreso a casa en la calle, pensé en las farolas de gas, miré hacia el cielo. Hacía una noche terriblemente oscura, pero en algunos trozos se podían distinguir con claridad las nubes despedazadas, y entre ellas unas insondables manchas negras. De golpe, en una de esas manchas, reparé en una estrellita y la miré fijamente. Sucedió porque la estrellita me había insinuado una idea. Me había propuesto suicidarme aquella noche. Desde hacía 2 meses me rondaba la cabeza aquella idea fija, y a pesar de mi penosa situación económica, me compré un espléndido revólver y lo cargué aquel mismo día. Desde entonces ya habían transcurrido 2 meses, y el revólver todavía permanecía en el cajón, y tanta era mi indiferencia que se me ocurrió posponerlo hasta encontrar el momento en que no todo me diera igual, no sé por qué razón, y de ese modo, durante esos 2 meses, cada noche cuando regresaba a casa, pensaba que iba a suicidarme. No hacía más que esperar el momento oportuno, y he aquí que esa estrellita me dio la idea, y me propuse que eso debía suceder irremisiblemente aquella noche. Sin embargo, ignoro la razón por la que la estrellita me dio la idea. Y justo cuando estaba mirando al cielo, de repente una niña me agarró por el codo. La calle estaba prácticamente desierta y apenas había transeúntes. A lo lejos, sobre el pescante, dormitaba un cochero. La niña tendría unos 8 años. Llevaba un pañuelo en la cabeza y un vestidito. Estaba completamente empapada y se me quedaron especialmente grabadas sus botas mojadas y rotas, que aún recuerdo. Me llamaron la atención especialmente. La niña comenzó a tirarme del codo y a llamarme. No lloraba, pronunciaba entrecortadamente algunas palabras, que no lograba articular bien, porque tiritaba y tenía escalofríos y convulsiones. Estaba horrorizada por algo y gritaba desesperadamente: «¡Mamita! ¡Mamita!». Yo giré la cabeza hacia ella, y sin decirle palabra continué andando, pero la niña siguió corriendo detrás de mí tirándome del brazo. Su voz tenía el tono de desesperación de los niños cuando están muy asustados. Conozco ese tono, y aunque no llegara a articular y terminar las palabras, comprendí que su madre se estaba muriendo en algún lugar, o que algo por el estilo estaría sucediendo para que la niña saliera corriendo a llamar a alguien, o encontrar algo, con tal de ayudar a su madre. Pero yo no fui tras ella, antes al contrario, de pronto se me pasó por la cabeza la idea de espantarla y echarla. Al principio le dije que buscara al guardia municipal, pero ella juntó las manitas y sollozando y ahogándose, continuó corriendo a mi lado sin apartarse de mí. Fue entonces cuando di una patada en el suelo y lancé un grito. La niña solo exclamó: «Señor, señor», pero de repente me dejó, y al momento cruzó la calle. En la otra acera había un transeúnte, y al parecer la niña me había dejado para salir corriendo tras él. Subí al 5.º piso en el que vivo. Vivo en una habitación de alquiler. Es mísera y pequeña, con un ventanuco semicircular de desván. Tengo un sofá cubierto con un hule, una mesa llena de libros, 2 sillas y un sillón, viejo a más no poder, pero eso sí, de estilo volteriano. Me senté, encendí una vela y me puse a meditar. Al lado, en otra habitación, detrás del tabique, continuaba la juerga. Llevaban así ya 3 días. Allí vivía un capitán retirado. Tenía invitados, unos 6 troneras, que bebían vodka y jugaban a las cartas con unos viejos naipes. La noche anterior hubo pelea
y sé que 2 de ellos se habían tirado de los pelos durante un buen rato. La casera quiso presentar una denuncia, pero le tiene mucho miedo al capitán. Aparte de nosotros, en otra habitación vive de alquiler una señora muy bajita y delgada, mujer de un militar que había venido a la pensión con 3 niños que enfermaron allí. Tanto ella como los niños temían al capitán hasta más no poder, y se pasaron la noche tiritando y santiguándose. El más pequeño hasta tuvo una especie de ataque por el miedo que le daba el capitán. Sé que ese tal capitán para a la gente en la avenida Nevsky para pedir limosna. No le admiten para prestar servicio, pero es cosa extraña, y por eso lo cuento, pues durante todo el mes, desde que él se alojó aquí, no me contrarió en absoluto. Desde el principio rehuí cualquier contacto amistoso con él, y además, desde el primer día, él mismo se aburrió conmigo, y por más que puedan gritar al otro lado del tabique, y por más gente que pueda haber allí, a mí siempre me resulta indiferente. Permanezco toda la noche sentado, y la verdad es que ni los oigo, hasta tal punto me abstraigo y me olvido de que están allí. No me duermo en toda la noche hasta el amanecer, y así ha transcurrido ya un año. Durante la noche entera estoy sentado en el sillón, delante de la mesa sin hacer nada. Los libros los leo solo durante el día. Permanezco sentado y ni siquiera pienso, sino que dejo que algunas ideas me ronden, y yo las dejo vagar a su libertad. Durante la noche se gasta toda la vela. Me senté despacio junto a la mesa, saqué el revólver y lo puse delante de mí. Cuando lo coloqué, recuerdo que me hice una pregunta a mí mismo. ¿Ha de ser así? Y completamente convencido me dije, así ha de ser. Es decir, me suicidaré. Sabía que probablemente me suicidaría aquella noche, pero ignoraba cuánto tiempo permanecería así sentado junto a la mesa, y sin duda alguna me habría dado un tiro en la cabeza, de no ser por aquella niña. Ya lo ven, aunque todo me daba igual, yo, por poner un ejemplo, sentía dolor. De haberme dado a alguien un golpe, habría sentido dolor. Y lo mismo sucedía en el sentido moral. Si hubiera ocurrido algo muy penoso, habría sentido la pena de igual modo que entonces, cuando todavía no todo en la vida me resultaba indiferente. Hacía un rato había sentido compasión. Podía haber ayudado a la niña. ¿Y por qué no la ayudé? Pues por una idea que me asaltó. Cuando ella me estaba tirando del brazo y me llamaba, se me planteó una cuestión que no pude resolver. La pregunta era ociosa, y eso me enfureció. Me enfadé, porque si ya había tomado la decisión de acabar con mi vida aquella misma noche, entonces todo cuanto ahora me rodeara debía serme más indiferente que nunca. ¿Por qué razón sentí de pronto que no todo me resultaba indiferente, y que sentía compasión hacia aquella niña? Recuerdo que me provocó mucha lástima, incluso hasta producirme un dolor extraño, absolutamente inverosímil, dada mi situación. Es cierto que no sé expresar aquel sentimiento mío pasajero, pero este continuó cuando me encontré ya en casa y me hube sentado a la mesa completamente alterado como hacía tiempo que no lo estaba. Una reflexión sucedía a otra. Se me presentaba con toda claridad que si yo era una persona, y aún no me había convertido en un cero, y hasta que ello sucediera, en tal caso estaba vivo y por consiguiente era capaz de sufrir, enfadarme y experimentar la vergüenza por mis actos. Que así fuera, pero si me suicidara, por ejemplo, al cabo de 2 horas, ¿qué importancia tendrían para mí la niña, la vergüenza y todo cuanto hubiera en el mundo? Si yo iba a convertirme en un cero absoluto, ¿acaso la conciencia de que dejaría totalmente de existir y de que por consiguiente tampoco nada existiría, no influiría mínimamente en el sentimiento de compasión hacia aquella niña, ni en el de la vergüenza tras haber cometido aquel acto vil? Porque si le lancé aquel salvaje grito a esa infeliz criatura dando una patada al suelo, fue porque pensé que no solo no sentía lástima por ella, sino que si cometía aquella inhumana bajeza, era porque podía hacerlo en aquel momento, ya que pasadas 2 horas todo se acabaría. ¿Pueden creerme que por eso lancé el grito? Ahora estoy casi convencido de ello. Se me presentaba con claridad la idea de que la vida y el mundo parecían ahora depender de mí. Incluso podría decir que el mundo en aquel momento estaba hecho únicamente para mí. Si me suicidaba, el mundo desaparecería, al menos para mí.
por no hablar de que en realidad era probable que ya nada existiera tras mi desaparición, y que cuando se apagara mi conciencia, se apagaría y desaparecería al instante todo el mundo, como si fuera una aparición de mi conciencia, pues tal vez todo ese mundo y toda esa gente no eran únicamente más que yo. Recuerdo cómo, cuando estaba sentado y reflexionando, les daba vueltas a todas estas nuevas interrogantes que se apretujaban las unas contra las otras, orientándose incluso en otra dirección, y ocurriéndoseme cosas completamente nuevas. Por ejemplo, se me figuró una idea extraña. Si yo hubiera vivido antes en la Luna o en Marte, y hubiera cometido allí un acto de lo más atroz y deshonesto que el hombre puede imaginar, y se me hubiera reprendido y deshonrado allí por él, de modo tal que uno acaso solo pudiera sentirlo e imaginarlo en un sueño, viviendo el horror. Y después, ya en la Tierra, continuara yo conservando la conciencia de lo que había cometido en el otro planeta, y al margen de ello supiera que ya jamás podría regresar a aquel lugar. En tal caso, si mirara la luna desde la Tierra, ¿me daría todo igual o no? ¿Habría sentido vergüenza o no por aquel acto? Las preguntas eran ociosas, y estaban de más, puesto que el revólver yacía ya sobre la mesa frente a mí, y yo estaba completamente convencido de que aquello ocurriría sin lugar a dudas, pero las preguntas no dejaban de acalorarme y me enfurecían. Parecía que no me podía morir ahora sin haber resuelto algo previamente. En una palabra, la niña me salvó, porque al hacerme todas esas preguntas, aplacé la idea del disparo. Entretanto, en la habitación del capitán también empezó a cesar el ruido. Dejaron de jugar a las cartas, se disponían para irse a dormir, y mientras tanto gruñían y reñían entre sí perezosamente. Y he aquí que en aquel momento me quedé dormido, cosa que jamás me había ocurrido antes, sentado y en el sillón. Me dormí sin haberme dado cuenta. Los sueños, como es bien sabido, son algo extraordinariamente extraño. Algunas cosas se te presentan con una claridad pasmosa, con unos detalles minúsculos, similares a la orfebrería, y otras transcurren como si estuvieras sobrevolando el tiempo y el espacio, sin darte cuenta en absoluto. Parece que los sueños no los dirige la razón, sino el deseo, que no es la cabeza, sino el corazón, y mientras tanto, qué cosas más astutas se le antojaban a mi razón durante el sueño. Además, durante el sueño suceden cosas absolutamente inconcebibles para la razón. Mi hermano, por ejemplo, había fallecido hacía 5 años. A veces lo veo en sueños, participa de mis cosas, tenemos intereses en común, y mientras dura el sueño, yo sé perfectamente y lo recuerdo, que mi hermano está muerto y enterrado. ¿Cómo es que no me resulta extraño que a pesar de estar muerto, esté aquí junto a mí haciendo cosas? ¿Por qué mi razón permite que eso ocurra? Pero dejémoslo aquí. Voy a contar mi sueño. Sí, entonces yo tuve un sueño, mi sueño del 3 de noviembre. Ellos ahora se burlan de mí diciendo que solo se trataba de un sueño. ¿Pero acaso no da igual que fuera o no un sueño? Si ese sueño me ha aportado la verdad, ya que una vez que has conocido y visto la verdad, es cuando reconoces que no hay otra ni puede haberla, bien esté uno dormido o despierto. ¿Qué más da que sea un sueño? Pues esta vida que ustedes tanto ensalzan, quise apagarla yo con un suicidio, mientras que mi sueño, oh, me ha revelado una vida nueva, grandiosa, renovada y fuerte. Ya he dicho que me dormí sin darme cuenta e incluso continué reflexionando sobre las mismas materias. Y soñé que cogía el revólver y sentado lo dirigía directamente al corazón y no a la cabeza, puesto que cuando me lo propuse tenía pensado dispararme precisamente en la sien derecha. Lo dirigí hacia el pecho, esperé un par de segundos, y tanto mi vela como la mesa y la pared de enfrente se movieron y se sacudieron de repente. Me disparé lo más aprisa que pude. A veces, cuando uno sueña, cae desde una gran altura, o le están dando un navajazo, o le pegan, pero en ningún momento siente dolor, al margen, claro está, de que realmente se dé un golpe desde la cama hasta despertarse a causa del dolor. Del mismo modo me sucedió a mí. Yo no sentí dolor, pero se me figuró que con mi disparo todo en mi interior se sacudió. Todo se había apagado y alrededor de mí oscureció terriblemente. Pareció que me había quedado ciego y mudo, y he aquí que permanezco tumbado sobre algo duro, completamente estirado y boca arriba, sin ver nada y sin poder moverme en absoluto. Alrededor de mí va y viene gente gritando,
Se oye tronar la voz de un capitán, grita la casera, y de pronto otra pausa, y ya me están llevando metido en un ataúd cerrado. Puedo sentir cómo se mueve el ataúd, pienso en ello, y por primera vez me impresiona la idea de estar muerto, de estar completamente muerto, de saber y no dudarlo. No veo y no me muevo, mientras que siento y pienso, pero pronto me conformo con ello y con normalidad, igual que en el sueño, acepto la realidad sin rechistar. Y ya me están enterrando. Todos se van y me quedo solo, completamente solo. No me muevo. Antes, cuando me figuraba el día de mi entierro, imaginaba siempre que lo único que me relacionaría con la tumba sería la sensación de la humedad y el frío. El mismo frío que sentí también en ese momento, especialmente en la punta de los dedos de los pies, y ya nada más. Estaba tumbado y, cosa extraña, ya nada esperaba, aceptando sin discusión alguna que un muerto nada podía esperar. Pero había humedad. No sé cuánto tiempo transcurrió, si una hora, si algunos días o si muchos. Sobre mi ojo izquierdo, que estaba cerrado, cayó una gota de agua que había calado la tapa del ataúd. A continuación de esta otra, al cabo de un minuto, una tercera, y así sucesivamente, con el intervalo de un minuto. Una profunda indignación prendió de repente en mi corazón, y pude sentir dolor físico en su interior. Es mi herida, pensé, es el tiro. Ahí está depositada la bala. Mientras, la gota no cesaba de caer a cada minuto en mi ojo cerrado. De repente llamé, y no ya con la voz, puesto que estaba inmóvil, sino con todo mi ser, al artífice de todo cuanto me estaba sucediendo. Seas quien fueres, pero si existes, y hay algo más racional que cuanto ahora me está sucediendo, en tal caso, permítele que también se persone aquí. Si por el contrario te estás vengando de mí por mi irracional suicidio con el horror y el absurdo de una existencia ulterior, has de saber que jamás me perseguirá sufrimiento comparable con el desprecio que sentiré en silencio, aunque mi martirio se prolongue millones de años. Imploré y me quedé callado. Un silencio profundo se prolongó durante casi un minuto, e incluso cayó otra gota más, pero estaba completa e irremisiblemente seguro de que ahora todo cambiaría inmediatamente. Y he aquí que mi tumba se removió, es decir, no sé si fue abierta o desenterrada, pero fui tomado por un ser oscuro y desconocido, y ambos nos encontramos en el espacio. De golpe recuperé la vista. Hacía una noche profunda, y yo jamás había visto una oscuridad igual. Nos trasladábamos por el espacio ya muy alejados de la Tierra. Yo no le hacía ninguna pregunta al que me transportaba. Solo esperaba y estaba orgulloso. Me convencía a mí mismo de que no tenía miedo, y me sentía petrificado al fascinarme con la idea de no tenerlo. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos volando, y no me lo imagino. Todo transcurrió del mismo modo como sucede en los sueños, dando saltos, dejando atrás el tiempo, el espacio y las leyes de la existencia y la razón, para detenerse únicamente sobre algunos puntos que anhela el corazón. Recuerdo que de pronto vi en la oscuridad una estrellita. ¿Es Sirio?, pregunté yo, ya sin poderme contener, pues no quería preguntar nada. No, es la misma estrella que viste entre las nubes, cuando estabas de regreso a casa, me respondió aquel ser que me transportaba. Yo sabía que él parecía tener un aspecto similar al humano. Cosa extraña, yo no quería a ese ser, e incluso sentía hacia él una profunda aversión. Esperaba una inexistencia absoluta, y con aquella idea me disparé el corazón. Y he aquí que estaba en manos de un ser, aunque no humano, pero que indudablemente existía. Ah, debe ser que también hay vida de ultratumba, pensé, con la extraña ligereza del sueño. Pero la esencia de mi corazón continuaba conmigo en su profundidad. Y si he de vivir de nuevo, pensé, haciéndolo otra vez, conforme la ineludible voluntad de alguien, en tal caso no quiero que me dobleguen y humillen. ¿Sabes que te temo y por eso me desprecias?, le dije a mi acompañante sideral, sin poderme contener la humillante pregunta, que incluía reconocimiento, y sintiendo a la vez, en mi humillado corazón, el pinchazo de un alfiler. Él no respondió a mi pregunta, pero percibí que no me despreciaba ni se burlaba de mí, que tampoco me compadecía, y que nuestro viaje tenía un sentido desconocido y secreto que solo me atañía a mí. El miedo crecía dentro de mi corazón, algo sordo pero torturador, me llegaba desde mi silencioso acompañante y parecía penetrarme.
nos trasladábamos por espacios oscuros y desconocidos. Llevaba ya un buen rato sin ver las estrellas que me eran conocidas. Sabía que existían estrellas de ese tipo en los espacios siderales, y que sus haces de luz llegaban a la Tierra al cabo de miles y millones de años. Puede que ya hubiéramos sobrevolado esos espacios. Estaba a la espera de algo terrible en el interior de mi angustiado corazón, y de repente me estremeció un sentimiento familiar y sugestivo en grado sumo. Acababa de ver nuestro sol. Yo sabía que eso no podía ser nuestro sol, el que había dado vida a nuestra tierra, y que estábamos a una infinita distancia de él, pero no sé por qué reconocí con todo mi ser que se trataba de un sol exactamente igual que el nuestro, su repetición y su doble. Un sentimiento dulce clamó con asombro en mi interior. La fuerza familiar de la luz, la misma que me dio vida, resonó dentro de mi corazón, al que resucitó y me sentí vivo, igual que antes y por vez primera después de ser enterrado. Pero si esto es el sol, si este es exactamente el mismo sol que el nuestro, exclamé, entonces ¿dónde está la tierra? Y mi acompañante me indicó la estrellita que brillaba en la oscuridad, con un brillo de color verde esmeralda. Nos dirigíamos directamente hacia ella. ¿Acaso son posibles repeticiones de este tipo en el universo? ¿Son así las leyes de la naturaleza? Y si aquello de allí es una tierra, ¿acaso es igual que la nuestra? Exactamente igual, infeliz, pobre, pero querida y eternamente amada, que engendra el mismo amor torturador incluso en sus hijos más desagradecidos, igual que nuestra tierra, exclamé, estremeciéndome de incontenible y asombroso amor hacia aquella querida tierra de antes que había abandonado. La imagen de la pobre niña que había ofendido pasó fugazmente delante de mí. Lo verás todo, respondió mi acompañante, y un tono triste resonó en aquellas palabras. Pero enseguida nos aproximamos al planeta. Este crecía ante mi vista. Podía ya diferenciar el océano, los contornos de Europa, cuando un sentimiento extraño, de enorme y sacro celo, prendió mi corazón. ¿Cómo es posible una repetición así? ¿Y con qué finalidad? Yo amo y todavía puedo amar aquella tierra que abandoné, sobre la que quedó salpicada mi sangre, cuando el desagradecido de mí terminó con su vida de un disparo en el corazón. Pero jamás dejé de amar yo aquella tierra, incluso durante aquella noche en que me despedí de ella. Es posible que la amara de un modo más torturador que nunca. ¿Y en esta nueva tierra existe el sufrimiento? En la nuestra, amar de verdad es sólo posible con el sufrimiento y a través de él. No sabemos amar de otro modo y desconocemos otro tipo de amor. Yo necesito el sufrimiento para amar. Deseo, ansío, en este instante, besar y regar de lágrimas sólo aquella otra tierra que abandoné. Y no quiero, no me haré a vivir en ninguna otra. Pero mi acompañante ya me había dejado. De pronto, sin darme cuenta, me encontré en esa otra tierra sumergido en un día claro, tan maravilloso como el paraíso, bañado en la luz del sol. Creo que me encontré en una de esas islas que componen el archipiélago griego en nuestra tierra, o en algún punto del litoral del continente cercano al archipiélago. Oh, todo era igual que en nuestra tierra, pero por todas partes parecía irradiar festividad y la consecución finalmente alcanzada de un grandioso y santo triunfo. El plácido mar, de color esmeralda, salpicaba suavemente la orilla, la acariciaba cariñosa, visible y casi conscientemente. Los altos y maravillosos árboles crecían en todo el lujo y esplendor de la luz, y estoy convencido de que sus innumerables hojas me saludaban con su suave rumor acariciador que parecía pronunciar palabras de amor. La hierba ardía desprendiendo luz de aromáticas flores, los pajarillos revoloteaban por el cielo en bandadas, y sin temor se posaban sobre mis hombros y mis manos, aleteando alegremente con sus tiernas y trémulas alitas. Finalmente vi y conocí a la gente que habitaba esta feliz tierra. Se acercaron a mí, me rodearon y empezaron a besarme. Hijos del sol, eran los hijos de su sol. Oh, qué maravillosos eran. Jamás había visto en nuestra tierra hombres tan bellos. Quizás pudiera encontrarse algún reflejo de aquella belleza, aunque lejano y algo debilitado, entre nuestros niños en su más tierna infancia. Los ojos de esta gente feliz brillaban con un esplendor claro. Sus rostros irradiaban raciocinio y algún grado de conciencia reconciliadora, pero a su vez sus caras eran alegres.
En las palabras y las voces de aquella gente se percibía una alegría infantil. Oh, al instante de ver aquellos rostros lo comprendí todo. Era una tierra que no estaba mancillada por el pecado original, y donde vivía gente que no había caído. Vivían en el mismo paraíso en que, según la tradición, también habitaron nuestros procreadores, con la única diferencia de que toda la tierra aquí era el mismo paraíso. Esas personas, sonriendo alegremente, se acercaban a mí y me acariciaban. Me condujeron consigo, y cada uno de ellos deseaba tranquilizarme. Oh, no me hacían ningún tipo de preguntas, pero parecían saberlo todo. O eso es lo que me parecía a mí. Deseaban borrar cuanto antes el sufrimiento de mi rostro.